Entonces el abogado de él firmó. Lo tenemos a Guillermo Moreno en línea, que ayer estuvimos muy pendientes de él, porque ayer, era el día de los alegatos de la defensa, de un juicio, ayer lo estuvimos hablando el tema, absolutamente amañado, sin fundamento, que no tiene anclaje en la realidad y que la única intención que tiene es dañarlo a Guillermo, cosa que a esta altura del partido, teniendo en cuenta quién se lo hace, esto porque no estamos en el cuero de Guillermo, no solamente que no lo daña, sino que lo fortalece, ¿sí? Si estuviéramos en el cuero de Guillermo, a lo mejor lo viviríamos de otra manera. Guille, ¿cómo estás? Estamos todos pendientes de vos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien, bien. Te digo porque ayer hicimos muchas veces referencia a vos por el tema del juicio, y después estuvimos hablando con Santiago Cuño, que lo transmitió en vivo, cosas así que me parece que está bien, que vos te las merecés, que todos estemos apoyando a un tipo que se la ha jugado siempre y que tiene muchas cosas para dar, y que esté viviendo esta situación amañada nos hace mucho daño, por vos y también por los que creemos en vos, ¿sí? Te dije todo, Guillermo, ¿sí? Te hice casi una declaración de amor, ¿sí? Sí, es un juicio del 2007. Sí. O sea que tiene 17 años atrás. Es por un semestre del INDEC, del primer semestre del 2007. Yo estuve 15 semestres en gestión en la Secretaría de Comercio. El juicio, después de haber recontrainvestigado todo el INDEC, es por un semestre. O sea que no es la gestión del INDEC, un semestre del INDEC. Con el juez que investigó, fiscal es Stornelli, el juez era Canicova Corral, que ya se jubiló. Sí. El juez declaró que eran todas versiones periodísticas, que no había ninguna prueba. Sí. Stornelli apeló y la Cámara directamente mandó a juicio, que es este juicio. Hace muchos años, digamos, en la época de Macri mandó a juicio y ahora se está haciendo el juicio. Es esa Cámara que bueno, muy especial, digamos, una Cámara muy especial. Pero bueno, esto es los antecedentes, porque si no decimos es el juicio del INDEC, no, es por un semestre del INDEC. Sobre 15 semestres, y todo el gobierno estuvo 19 semestres, ¿no? Claro. Desde el 2007 hasta el 2015. Yo me fui de la gestión en el 13 como secretario de Comercio. Después entró Costas y Kicillof. También es sobre todo esa historia. Pero el juicio es solamente un semestre. No, quería decir simplemente que todo el resto, significa que todo el resto de los semestres están bien. Para empezar a discutir de lo que estamos hablando. Es un semestre, ¿está bien? No todo el INDEC. Investigaron todo el INDEC y solo mandan a juicio un semestre. Es un testimonio fiel de lo que es el lawfare, de esto que nosotros... Yo no quiero, no, vos sabés que yo en eso soy muy delicado. Sí. Soy muy delicado con ese tema porque la justicia es solo la valla de contención contra la anomia. Mirá, me pueden perjudicar, pero primero está la patria. Si nos quedamos sin justicia, por eso la critiqué intensamente ese tema. Yo viví el estado de violencia en las dictaduras y disfruto el estado de derecho, aunque me vaya mal. Y la diferencia es la justicia. Así que hay que corregir, hay que hacer, hay que trabajar, pero esa historia de que cuando me va mal es lawfare y si me va bien es justicia, no va. Guillermo, conmigo, no digo que estoy de acuerdo, no digo que no tenés razón, digo, conmigo esa argumentación no va. Pero sí es cierto que es la justicia federal, que es la más vinculada al poder, y en este siglo los que más tuvimos en el gobierno fuimos nosotros. Por lo tanto, si los muchachos que estuvieron con Cristina, con Néstor, incluido Alberto Fernández,
en el tema que tenían que trabajar, trabajaron mal, bueno, es problema de ellos. O sea, yo nunca escribía que 4 años de Macri pueden ser más importantes que 12 años de peronismo, o 13 años de peronismo, incluyendo Dualde. Así Pero que el concepto de partido judicial, Guillermo, que se ha instalado en la agenda. no existe eso, que va a existir un partido judicial, pero no, de ninguna manera. Escúchame, la jueza federal en competencia electoral número 1, que es la más importante del país, es Servine de Cubría. No digamos cosas que no. Está bien, pero digo, vos lo tuviste enfrente a Luciani, que... Pero Luciani es el Ministerio Público Fiscal. Y del otro lado estuvo el Ministerio Público de la Defensa, claro, que lo puso colorado a Luciani. Claro. Por las porque estaba mal lo que hizo, que es lo que voy a empezar a explicar ahora. Claro. Pero el Ministerio Público de la Defensa también es la justicia. Claro. Bueno, entonces, muchachos, la justicia es Luciani. Estamos de acuerdo. Por el otro lado también está el abogado defensor, que es el Ministerio Público de la Defensa. Y también es la justicia el Ministerio Público de la Defensa. Por eso, no es que Luciani cumple con su trabajo. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo de manera inteligente. Mirá lo que estoy diciendo. Sí. Lo hizo de manera inteligente porque no consiguió ninguna prueba. Y entonces él argumentó que no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y terminó haciendo un juicio académico sobre el INDEC. Claro. Y dijo que bueno, muy bien, que no se haya ajustado a derecho, Luciani, como es un juicio penal, que es el que estoy atravesando. Hechos, pruebas, derecho. Si no hay pruebas en un juicio penal, no te pueden condenar. Ahora, esto es la justicia federal, es una justicia muy particular, vinculada al poder de los que están. Nosotros estuvimos 12 años, 13. Entonces, si hicieron mal las cosas, bueno, hicieron mal las cosas, pero no es culpa de los que hicieron bien las cosas, entonces, sino de vos que le hiciste mal. Porque si no, nunca nos miramos y siempre terminamos diciendo que parecemos que somos unos tontitos, que no sabemos hacer las cosas. Sí. Y eso a la gente la lastima. Ese es el estilo del progresismo, que siempre está lamiéndose las heridas. Yo soy el bueno y ellos son los malos. Y el mundo no se divide así. El mundo no se divide así. Entonces, yo con el tema de la justicia, intento ser prolijo a pesar de que fui condenado en un juicio donde todos los fiscales, el Ministerio Público de la Fiscal de la acusación, Ministerio Público Fiscal, dijo que era inocente. Pero como nosotros cambiamos en la ley de procedimiento en los juicios penales, antes de Kirchner, si no te acusaba un fiscal en el juicio penal, no había juicio penal. Después de Kirchner te puede acusar un particular. En este caso a mí me acusó Mañeto. Claro. Y un juicio entre Moreno y... Pero esa es una reforma que hicimos nosotros. Sí. O sea, que no una que puerta la que se... inventó Macri. Claro, una puerta que abrió el peronismo. Kirchner. Y yo estoy de acuerdo que abra esa puerta. Entonces, Mañeto la usó y me condenaron. Ahora, todos los fiscales dijeron que no hubo delito. Claro. Porque no hubo delito. No hubo delito. No había delito, y entonces era en el juicio del merchandising de Clarín Miente. Y claramente no hubo delito. Ahora, ese tribunal en la época de Macri dijo hay delito. Bueno, ahora el Ministerio Público Fiscal ahí dijo no hay delito. De hecho, no acusó el fiscal en el tribunal. Es un caso absolutamente atípico que se estudia en la facultad. Porque sin acusación del fiscal, igual es condenado por el impulso del privado. Bueno. En este caso, el Ministerio Público Fiscal, como no tiene pruebas, lo que hizo fue un juicio académico. Y cuando vino el Ministerio Público de la Defensa, que es tanta justicia como el fiscal, le dijo, mire, este es un juicio penal. Si usted no tiene pruebas,
usted no está en condiciones, Luciani, de saber si el INDEC trabajó bien o trabajó mal. Porque los juicios académicos solo lo pueden hacer los pares, claro, los que saben de la temática. Y Luciani, cada vez que hacía una pregunta, un testigo decía, mire que nosotros somos abogados de este tema, no sabemos. Entonces el Ministerio Público de la Defensa le dijo, mire Luciani, usted cada pregunta que hacía empezaba diciendo que del tema no sabía. Ahora resulta que en su alegato usted afirma que el INDEC trabajó mal. ¿De dónde le viene ese conocimiento? De repente. Claro. Y entonces se puso colorado como un tomate. Me imagino. Ahora, él fue inteligente porque tiene que defender su trabajo. Y su trabajo, al no encontrar pruebas, dijo, bueno, para nosotros, él arranca, para que vos tengas una idea, su alegato, Luciani, sí, con Manuel Belgrano, explicando que las encuestas tienen que ser transparentes y públicas. Cuando Belgrano hace en la Gaceta ese artículo, no te olvides que las estadísticas las manejaba únicamente el virrey, eran del Imperio Español, no eran públicas. Entonces Belgrano dice, dígame pero no por las estadísticas de la población, que no se hacían, sino por la aduana. Claro. Él quería tener transparencia. Bueno, de ahí Luciani pega un salto al INDEC y dice, la gestión en el 2007 hizo que el INDEC no fuera ni transparente ni público. Y la Argentina siempre tuvo estadísticas transparentes y públicas. Claro, el diario Clarín, el domingo, ¿qué pasó? Sí. En unos artículos que yo siempre recomiendo, que son de un periodista que se llama Burgos, en el suplemento económico, Sí. hizo la historia del Fondo Monetario en relación con la Argentina, porque el Fondo Monetario cumplió 80 años, desde el 44. Entonces, en ese artículo, Burgos, yo ya lo sabía, lo había dicho, pero lo retoma, explica que en el gobierno peronista, de Perón, como Perón tenía la hipótesis de la Tercera Guerra Mundial, que después fue la Guerra de Corea, no fue la Guerra Mundial, pero una hipótesis muy plausible en aquel momento, firmó un decreto donde las estadísticas de la Argentina pasaban a ser secretas y solo las leía el Ministerio de Defensa, el ministro, y el presidente. Ningún ministro más las podía leer. No solo eran secretas para la población, eran secretas para los propios ministros. Claro. Y solo se le podían dar las estadísticas vinculadas a su área. Por ejemplo, el de salud, la de salud, y la de economía, hasta ahí. Hasta ahí. Las podía leer el presidente, que en todo caso se las daba al ministro de Economía. Con lo cual Luciani no tiene por qué saber esto. Esto lo sabemos los que estudiamos economía. Ahora, él en su alegato dice que todas las estadísticas siempre fueron públicas. Y Perón firmó un decreto que no. Y está bien lo que hizo Perón. Porque le vas a dar al enemigo tus cuentas. Los datos. Claro. Ahora, ¿cómo eso Luciani cometió un montón de errores? Transformó un juicio que solamente pueden hacer los pares en un juicio penal. No tenía alternativa, porque no hubo ninguna prueba de lo que ellos dicen. Es muy sencillo para vos decir que la inflación que dio el INDEC era falsa. Vos tenés que dar la inflación verdadera. ¿Y quién calculó la inflación verdadera? Claro. Entonces Luciani dice el índice Congreso. No, Luciani, el índice Congreso es un promedio simple de 6 o 7 consultoras privadas que daban datos totalmente diferentes. No, pero está bien, pero déjame decirte algo. Más allá de vos que vos quieras minimizar esto, quieras llevarlo a otro ámbito, y yo lo respeto y no digo nada, me callo, te escucho. Acá hay toda una intencionalidad que tiene que ver con otra cosa. Es decir, acá la justicia no quiere hacer justicia, lo que quiere hacer es fusilarte, ¿me entendés? Es decir, no, este tribunal no es la justicia. Bueno, este tribunal. Eso es, no, bueno, no, pero es que no es lo mismo, nos están escuchando un montón de personas. Pero no, está bien, es decir, vos quedás, resulta, vos no sabés la cantidad de mensajes que tengo de todos lados del país y del mundo que tienen que ver con vos. ¿Sí? Vos estás diciendo todo esto, de alguna manera estás justificando algo que es
absolutamente injusto. Déjame que lo diga yo. Si no lo querés decir vos, déjame que lo diga yo. Es decir, absolutamente injusto, totalmente amañado, que tiene que ver con intereses de otra índole, que someten a determinadas personas, en este caso a Guillermo Moreno, a una situación que está absolutamente alejada de la realidad y se le imputa algo que difiere de lo que realmente es. Es decir, si nosotros, yo acepto tu postura, acepto que quieras tener esta posición frente a la justicia. Ahora, la justicia tiene intereses. Nosotros tenemos una justicia que ha provocado enormes situaciones negativas en nuestro país. Entonces, yo entiendo tu postura, la respeto. Ahora, yo te estoy escuchando de la manera que te estoy escuchando sin decir nada hasta ahora, porque te quiero a vos, ¿me entendés? Y quiero y por eso ayer hicimos referencia en todo momento a lo que te estaba pasando. Ahora, déjame que yo diga pero nosotros, pero está bien, está bien, todo el derecho de decir todo lo que quieras. Lo que digo, que nosotros tenemos que decir, al menos yo. Vos no querés hablar, digamos, de la justicia como un todo, por un hecho... Claro. Entiendo. Claro, porque la condena que me puso la justicia en el tribunal no está firme, porque otras integrantes de la justicia dijeron cuidado con esto. Está bien. Bueno, entonces, y como no quiero, porque el problema que tuvo el gobierno anterior, entre otros, fue meterse con la justicia e incluso decir toda una teoría sobre los golpes de Estado blandos. Listo, no hablemos más de la justicia. Que está mal. Cuando vos creás relatos y fantasías que están mal. Por ejemplo, un caso bien conocido, y salgamos de la Argentina, que yo lo hablé con él, el golpe a Evo Morales, ¿vos te acordás? Sí. Que decían que estaban los brasileños y los norteamericanos atrás. Sí. ¿Por el litio? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora resulta que la que dio el golpe está presa. Y tiene una condena de 10... La que quedó de presidenta en lugar de Eva está presa. O sea que vos lo que me querés decir, que Bolsonaro quiso dar el golpe en Bolivia. Los norteamericanos quisieron dar el golpe en Bolivia, pero entregaron después a la presidenta. Ridículo lo que estamos diciendo. Cuando se construyen cosas ridículas, viene Milei. ¿Y vos crees? Bueno, por eso, y cuando se construyen cosas ridículas viene Milei, porque es lo que está esperando la gente que hablemos, ¿sí? Porque tengo 800.000 mensajes que... Está perfecto, lo vamos a hablar, pero ¿sabes qué? Es mucho más profundo. No, pero no estoy de acuerdo. ¿Vos crees que el golpe a Evo Morales lo hizo esa mujer? No lo hizo esa mujer. Muy bien, entonces lo hizo esa mujer es un palo blanco. Esa mujer es un palo blanco. Mira, te voy a decir algo. ¿Sabes lo bueno de esto que tenemos? Sí. De todo este debate que tenemos, es que después yo te pido que vos te mantengas 3 minutos, porque acaba de llegar una amiga que vive en Taiwán, ¿sí? Que es una máxima referente del yoga. No vas a decir yoga porque me pones en un lugar horrible que nos va a bajar a nosotros de toda esta locura en la que vivimos, ¿sí? Y nos va a poner en orden, nos va a equilibrar. Así que aprovechá esta chance que te estoy dando también. Digo, sí, un presidente equilibrado, como vos querés ser, ¿sí? Vos querés ser presidente de los argentinos, tiene que practicar yoga, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Golpe de Estado en Bolivia. No. Estábamos hablando de eso. No, pero no, ya está, se borró todo. La justicia y el golpe de Estado en Bolivia. Hablemos de lo que está pasando en la Argentina, de lo que pasó el otro día en Tucumán, de toda esta situación que estamos viviendo que necesita, porque la gente... Bueno, vamos a contestar 4 o 5 preguntas No, imposible, porque tengo 200 mensajes. Entonces, si leo uno me va a decir, ¿por qué no me lee el mío? Arrancamos por donde quiera, Guillermo. ¿Qué evaluación hace de lo que pasó en Tucumán el otro día?
No, ninguna. Eso es una pavada, una chiquilinada. ¿Cómo va a haber un acto un 9 de julio a las 12 de la noche? Con expresidentes afuera de la casa de No, Tucumán, increíble. otros entraron, ¿no? Un decálogo que no significa nada, no, no es nada eso. El desfile, por el contrario, bien interesante, importante. Lástima que se subió al tanque y lo transformó en tarima. Tendría que haber subido, no hay ningún problema, pero no agitar los brazos, no Mira perder que la compostura de el presidente, desfile porque el tanque es de todos. pero mira que desfilaron los Falcon Verde, ¿eh? No, no, a mí eso no Falcon Verde, no Falcon Verde, a mí el desfile me gustó. A mí desfilaron las Fuerzas Armadas y desfilaron las Fuerzas de Seguridad. A mí desfilaron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y yo estoy muy de acuerdo con ese desfile popular. Muy de acuerdo, tendríamos que haber convocado a todo y no, es una tontería haberse opuesto. Porque es un hecho popular y es el reencuentro de las Fuerzas Armadas con su pueblo. ¿Está bien? No, Así para, que no, está buenísimo, pero decime esto, por favor, porque me sorprende. Es decir, desfilaron, es decir, o se les dio un lugar a los que reivindicaban los cara pintada. a los que aniquilaron a no sé cuántos peronistas. Unos dicen 30.000, ayer Julio Bárbaro me decía 10.000. No es cierto, eso no es cierto. No, eso están todos juzgados, presos y ya se murieron. No es cierto. Pero no es una provocación que hayan desfilado los Falcon Verde. No, amigo, no es cierto que desfilaron los que torturaron y mataron porque están muertos o presos. Pero Guillermo, hubo excombatientes que, hubo excombatientes que denunciaron ver a sus torturadores desfilando por la calle el 9 de julio, Excombatientes. Eso de los excombatientes, torturadores que en la guerra de Malvinas, algún oficial, algún suboficial, puede ser. Yo los conozco a casi todos, los que estuvieron en combate. De eso a mí casi no me hablan. De eso a mí casi no me hablan. Es cierto que tengo excombatientes, porque los conozco, que han dicho, era lo que se hacía en algún momento. El mismo que después hacía eso lloriqueaba como una nena cuando los ingleses volvieron a bombardear. Y el soldado estaqueado le decía, ahora está llorando. Entonces, yo en eso, yo hablo con los excombatientes, no, los tengo, hacemos homenaje todo el tiempo, los conozco, hice el monumento de los excombatientes en el Mercado Central, lo inauguré yo con la gente de Señalí, ¿está bien? Para que esté claro, porque si no empezamos a hablar de los cara pintada y qué sé yo. Gente de Señalí. Y cuando le sacaron el grado y la viuda de Selendín no podía ni pagar la luz, nuestro gobierno le volvió a dar la pensión que corresponde. ¿Está bien? Ya, así que yo en eso soy muy preciso y prolijo. Los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que ordenaron una represión sistemática sobre mis compañeros o están muertos o están presos. Y el último oficial que sufrió un juicio de ese tipo, que fue Milani, lo declararon inocente y tenía el grado de subteniente. Entiendo que sobre la policía, lo cual tengo menos información, también ya ha pasado lo mismo. ¿Está bien? Bueno. Imagínate que ya ese es un tema. El último oficial juzgado que yo conozco es Milani, grado de subteniente y dejado porque obviamente a un subteniente. Los oficiales superiores o están muertos o están presos. Bueno, ya está. Y hay que dar, y de alguna manera estuvimos a punto de dar esto es alguna de las cosas que Cristina, antes de que llegue el último don, vamos a tener que aclarar. Guillermo, porque en nuestro gobierno también estuvimos a punto de dar vuelta a la página. Déjame hacerte una pregunta. Lamentablemente no la dimos. No. Sí. Déjame hacerte una pregunta más de peronismo y de política y de método. Te escuché con Iván Zábrowski hace unos días, hacías una diferencia muy clara entre lo que es el movimiento y lo que es el partido. Sí. Principio de valores,
es un partido, en algunas dependencias ya es un partido inscripto como tal, y en otros es un partido en proceso de conformación. Después tenemos el PJ, ¿no? Que es el partido histórico del peronismo. Mi pregunta es si es correcto, si vos creés que es correcto o es un error, que el militante de Principio de Valores participe en alguna instancia del PJ, digamos, cuando se abren las puertas del partido, por ejemplo, aquí en la ciudad, aquí en la provincia, cuando se dan algunas discusiones, o el espacio del... Sí, te escucho. A mí me parece que son dos afiliaciones distintas y ambos expresan como herramienta electoral al movimiento peronista. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en una confederación. ¿Está bien? Nos vamos a encontrar en la Confederación Justicialista, que es la articulación de los distintos partidos de base doctrinal. Principio y Valores, Partido Justicialista, el partido de Pino Solana, que aunque falleció sigue, el partido de la Negra Camaño, el partido de Pichetto, el partido que de alguna manera está en Buenos Aires y demás, que capitanean desde San Luis, hay el partido del Negro Moyano. Todos esos partidos nos vamos a encontrar en la Confederación Justicialista, que es la instancia que va a ordenar, porque hoy el Partido Justicialista sigue teniendo de presidente un socialdemócrata y a su vez, porque está en licencia, y a su vez fue presidente muchos años. Entonces perdió la hegemonía de representación. Yo lo que le digo a los compañeros, construyan principios y valores en cada uno de los distritos y dejen que el Partido Justicialista se organice con los que quieran organizarse. Y después nos encontramos en la Confederación Judicial. Para que nunca más la lapicera la tenga el presidente del Partido Justicialista, que con el apoderado hace la tontería que hicieron de poner un candidato como Alberto Fernández por su sola decisión. Alguien me manda un graffiti, ¿sí? que dice así: no es la noche más fría del año, es el estado más ausente del siglo. ¿Sí? Me parece buenísima, le agradezco a la persona que lo mandó, y esto del estado ausente, esto de la aniquilación del Estado, como dice Milei, ha llevado a un montón de situaciones muy complejas, ¿no? Como por ejemplo, hace un rato hablaba con alguien que tiene una ONG que tratan a chicos con adicciones, que contienen a chicos con adicciones. El Cedronar le dejó de mandar el dinero, ¿sí? Y como consecuencia de eso, bueno, tratan de hacer lo que pueden, y hasta ese momento venían haciendo montones de cosas. Dado tu pretensión de ser presidente, y con muchas chances de poder serlo, va a haber mucho para reponer, para reconstruir, para tratar de poner en orden, Guille, sí, igual la contradicción no es a estado ausente, estado presente. Esa es una consigna que no es de nuestra doctrina. Nosotros somos un Estado esclavo, en realidad la consigna es un gobierno esclavo de un pueblo libre. La contradicción para el Estado presente, así como el omnipresente, estando, es otra doctrina. Nosotros somos un gobierno esclavo o Estado esclavo. Todo el que sea funcionario público, estamos hablando de los cargos políticos, ¿no? Pero ya te diría que un juez también es un esclavo de un pueblo libre. ¿Cuál es el Estado correcto para el gobierno peronista? Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros somos los defensores de la libertad, porque la verdadera libertad es dar, no tener. Ahora, no es el Estado omnipresente. Nosotros no somos estatistas, de ninguna manera. Y esto es una de las desviaciones que hizo que los jóvenes se volcaran a Milei. Porque terminó siendo el Estado el responsable de la pobreza y terminó siendo el Estado el que le quitó el oxígeno a los pibes. Y los pibes son siempre revolucionarios. Ahora, la revolución resulta que la dejó de expresar el peronismo porque pasó a ser el status quo.
Sí. Yo escucho a muchos compañeros que los sigo escuchando en color sepia, ¿eh? Repiten las tonterías que te llevaron a la derrota. Y parecería ser que piensan que hicieron las cosas bien y que hay que preservar ese discurso porque el pueblo se equivocó. Y entonces son tan elitistas como los neoliberales o liberales. Nosotros siempre dijimos que los defensores de la libertad somos nosotros. Nos quitaron la bandera. Entonces, ¿cuál es la bandera del peronismo? Un gobierno esclavo, un Estado esclavo, de un pueblo libre. Y obviamente, ajustando las tuercas que tenés que ajustar. Claro. Porque hay tratamientos que siempre los hizo el Estado, incluso en dictaduras. Lo que pasa es que acá estamos frente a un muchacho anarcocapitalista que quiere destruir el Estado. ¿Cómo traemos la frase? El problema es que nosotros acá tenemos que discutir con Milei que él dijo que cobrar impuestos es un robo. Entonces, ¿cómo va a mantener el tanque? No estar en contra del tanque para volver al otro. Milei. No, yo estoy en contra del tanque. No. Yo estoy en contra del tanque también. Yo estoy en contra del tanque. Que estoy en No, yo no. Bueno, yo sí. No. Bueno, está bien, pero yo no estoy en contra de las Fuerzas Armadas. No, de ninguna manera. No, probablemente no de las Fuerzas Armadas, sino de la imagen que da el presidente. No, de esta yo tampoco estoy en contra de estas Fuerzas Armadas, pero tenemos una historia, ¿me entendés? Donde las Fuerzas Armadas han sido decisivas en cuanto a montones de situaciones que hemos vivido, de las cuales todavía nos estamos lamentando. Yo estoy en contra del tanque, por lo que significa, no por lo que son las Fuerzas Armadas hoy, ¿eh? Es decir... no, pero el tanque significa también la libertad de la patria y la defensa de la Patagonia si te entran los chilenos. Significa muchas cosas. Sí, eso es cierto. Por eso, entonces yo digo, yo acepto tu opinión, no es la mía. En absoluto. Deberías aceptar la mía como yo acepto la tuya, porque yo creo que estoy hablando... No, pero si yo acepto dije que acepto, no que no acepto, acepto. Estamos dos sabios, dos personas sabias que están hablando en este momento, ¿sí? Y que bueno... Imagínate cómo no voy a aceptar si Milani dijo que sobra de él. Claro. Guillermo... Milani dijo, ese tanque, ahora, Milani... Yo le valoro que haya hecho todo el esfuerzo para que tengamos un tanque razonablemente moderno para la región. Exacto. Comparado con lo que están disparando en la guerra europea, esto no tiene ni para empezar. Pero razonablemente moderno para lo que teníamos. Pero volvamos a la discusión del Estado. Yo obviamente, ¿qué son las Fuerzas Armadas? Los cuadros de conducción de la nación en armas. Guillermo. Así que vos imaginate que nosotros, imagínate que el general era Perón. Sí. Cuando uno dice el general, es Perón. Está bien. Entonces, uno de estas Fuerzas Armadas, de la democracia que ya llevan decenas de años, y que le hacen un desfile al poder civil encarnado en este caso por el presidente, ¿cómo voy a estar en contra? Bueno. Pero aparte te vuelvo a decir, el problema del debate con las Fuerzas Armadas es que Milei dice que no hay que cobrar impuestos. Si no cobras impuestos, ¿cómo mantenés ese tanque? Por eso. Te propongo lo siguiente, Guille, porque es decir, por distintos motivos se nos fue el horario. Tenés que asumir un compromiso conmigo. Que ¿Vos sabés la cantidad de marinos en Bahía Blanca que se están sumando a nuestras fuerzas? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hablar mal de las Fuerzas Armadas? Si son una institución... No, yo te digo mi caso, no digo el tuyo. Bueno, está hablando Moreno, con su amigo Trombetta. Hay cantidad de marinos que se están sumando. Y la cantidad de oficiales, marinos ya retirados, y la cantidad de oficiales en actividad que tienen prohibido hacer política, y naturalmente está prohibido, pero que se acercan a ver cómo pensamos la defensa nacional
obviamente no vienen de uniforme, pero uno sabe que está en actividad y te dicen el nombre, pero uno los mira para ver qué opinamos, porque vos no te olvides que el candidato Kratz de Chile, que perdió con Boric, Sí. pero solamente por 5 puntos, dice que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina. Bueno. Entonces, la defensa nacional, que es el patrimonio común, que es el patrimonio de la patria, por eso de ahí viene la palabra patria, es con todos. Los cuadros son los que están en aptitud de conducir, oficiales y suboficiales. Cuando escuchan esto, dicen, bueno, dimos vuelta a la página. Si no queremos dar vuelta a la página, es una posición política también. No, hay que dar vuelta a la página. Estoy de acuerdo. Y bueno, entonces el desfile permite dar vuelta a la página. Bueno. Tendríamos que haber estado en ese desfile diciéndole, aplaudiendo a las Fuerzas Armadas, y si Milei se subía al tanque, decirle, uy, Milei está desubicado, porque el tanque es de todos. Ahora, vos querés subirte al tanque para mirarlo, todo lo demás, estás en tu derecho. Lo querés hacer el día del desfile, estás en tu derecho. No estás en tu derecho de transformar el tanque en un acto político. Quiero decirte algo. Ese tanque es de todos. Quiero decirte algo. Tengo 100 millones de mensajes, ¿está bien? Por lo tanto, te tenés que comprometer conmigo y con toda la gente que nos ha escrito, ¿sí? Yo sé que a vos comprometerte conmigo no te cuesta nada porque somos amigos y además mi amigo, respetamos los compromisos, ¿sí? El lunes, hacete un hueco, decime a qué hora. El lunes a las 12:15 me llamé y le damos hasta la 1. Hasta la 1. No, porque le tenemos que decir en serio, porque si no es una falta. Vamos directamente a las preguntas. Ahora, esto que hemos hecho. Sí. Es de una profundidad. Hablamos de la justicia y las Fuerzas Armadas. No se hablan de estos temas en los programas, mi querido amigo. Yo sé que los que hicieron la pregunta se quedan con la sangre en el ojo. Claro. Pero hablar de la justicia, como hablamos nosotros, hablar de las Fuerzas Armadas, como hablamos nosotros, recuperar las instituciones de la patria, es fundante de lo que va a pasar. Porque después de esta tierra arrasada que está dejando este chico, la recuperación solamente la vamos a hacer los patriotas con las instituciones. Solamente. Guille. Entonces, cuando vos decís hay que dar vuelta a la página, es extraordinario. 12:15. Porque no nos podemos morir así. Estoy de acuerdo. 12:15. Y vos y yo ya estamos más cerca del arpa que la guitarra, a pesar de que tenemos 20 años más. No, bueno. ¿Está bien? Vos habla por vos, yo no. ¿Me entendés? ¿Sí o no? Además está conmigo, te la voy a presentar. Se llama Karina Arenas, ¿sí? Ella hizo una mutación en su vida. En algún momento ocupó un montón de cargos acá, fue ministro de Educación, ministro de Gobierno. Hoy vive en Taiwán, ¿sí? Y da clases de yoga. ¿Lo digo bien, Karina, o no? Sí. En el mundo, ¿sí? Algo que todos deberíamos practicar, ¿sí? Que deberíamos, porque te pone, ¿qué es lo que te hace el yoga? ¿Te pone en equilibrio, Karina? Sí, bueno, no solo el yoga, también diferentes tipos de herramientas y prácticas que no son solo físicas, sino también espirituales, nos ayudan a encontrar nuestro equilibrio, exactamente. Bueno, ¿podés saludarla, quedar bien con ella? Claro, que quedó muy bien. Y yo, sí. Ahora le corresponde expresarse a ella y desde su propia disciplina. Sí me interesaría que el lunes me cuentes de la compatriota, lo va a decir si es que puede, si quiere, cómo se está viviendo el conflicto entre Taiwán y China, porque no tenemos a nadie, nosotros al menos, que nos cuente con precisión cómo se está viviendo ese conflicto. Bueno. Es un conflicto muy denso y donde se está jugando la geopolítica mundial. La mundial, igual que se está jugando en Ucrania, tiene el mismo grado de relevancia y el año que viene perdón, va a tener también más relevancia cuando den por terminada la guerra con Ucrania. O sea, los focos van a ir para el mar de China, Pacífico Sur, como lo queramos llamar. Así que
ella va a hablar de su disciplina, que es para lo que está, su transformación, y todos queremos escucharla. Y después, en algún ratito, de manera privada, se lo contá, le preguntase la CZ, te da la respuesta, Sí. y el lunes lo charlamos. Y el lunes lo charlamos. Porque no hay modelo de desarrollo peronista si no entendemos el mundo. La reindustrialización de la Argentina pasa por entender el mundo. Y uno de los elementos centrales para entender el nuevo orden internacional es el Mar de China, Pacífico Sur, como lo quiera llamar, la frontera, la medianera caliente entre Taiwán y China continental. Muy bien. Así que extraordinario la invitada que tenés, ¿qué que te aparte parece? si fue ministra y todo, aparte de ser una No, pero está fuera de todo excelente esto. profesora No. de yoga, tiene que ser un cuadro político también. Así No, que debe- era. No sé, no creo que se quiera identificar con todo eso, pero no importa. Nosotros estamos, es decir, asumamos este compromiso porque si no la gente que nos ha escrito de todos lados, es decir, el lunes, 12:15 lo hacemos. Te mando un abrazo, Quédate Guille. tranquilo que todos ellos con esta conversación que hemos tenido han quedado más que satisfechos. Te mando un abrazo, amigo. Gracias. Y saludos a la doctora ahí. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Chao, chao. y- No se Abrazo. sienta mal, Igualmente. Seba. Usted quería hacer un montón de preguntas. No, bueno, pero sabemos que los tiempos se nos van. Y además, Karin, tenemos la oportunidad. Y tenemos a Karina acá, sí. Porque vos no la